Muy buenos días a todos, mi nombre es Nelson Hernández, soy parte del equipo organizador de KC El Salvador y para mí es un gusto que estén aquí con nosotros. Esperamos que asistan a los próximos eventos. Tratamos de organizarlo cada año, así que si alguno también quiere postularse para dar una charla, lo puede hacer el siguiente año y con gusto estaremos viendo su aplicación. Bien, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Sé que es una charla diferente, aunque el nombre dice Kubernetes Community Days, pero en realidad abarcamos muchas más áreas que involucran todo el ecosistema de Cloud Native. Así que en este caso les hablaré de inteligencia artificial, en este caso con Postgres. Postgres para mí es la base de datos que últimamente ha tenido muchísimos cambios, es la más relevante actualmente y es el poder que ha conseguido la comunidad que está detrás de esta base de datos. Pero bien, cuando hablamos de inteligencia artificial, siempre tenemos que saber los conceptos y en este caso debemos de saber qué son los embeddings. Pero para saber qué resuelven los embeddings, vamos a irnos un poco atrás en cómo lo hacíamos. Bien, básicamente teníamos nuestra base de datos, teníamos, por ejemplo, esta tabla, puede llamarse blog, en donde tenemos básicamente el campo ID, name y summary. Bien, pero ¿qué pasa? En algún punto nosotros debemos de consultar y queremos consultarle a la base de datos cosas bien específicas. Entonces, por ejemplo, podríamos preguntarle si conoce hija de Copilot. Entonces, en nuestra base de datos, básicamente podríamos resolverlo con una consulta como podría ser esta, en donde básicamente eh, hacemos una consulta de tipo full text. Pero, ¿qué pasa con estas consultas? Que estas eh, pueden tener un alto costo y al final no nos puede devolver lo que realmente buscamos o no podemos tener el mejor resultado. ¿Qué pasa? Que cuando queremos preguntarle algo más específico, por ejemplo, podríamos tener esta consulta en donde le decimos que what are the best AI assistant alternatives. Entonces podríamos hacer una condicional donde le preguntamos, donde le decimos que en el campo name que busque best o en el campo summary que busque también best o si no busque alternatives y podríamos tener esta consulta. Pero ¿qué pasa aquí? Y es de que en ningún lado de nuestros datos se habla de alternativas y de best. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un problema semántico. ¿Por qué? Porque las bases de datos que nosotros conocemos no entienden el lenguaje natural en el cual nosotros queremos que nos devuelvan los resultados. Y ahí entran lo que son los embeddings. Los embeddings, básicamente, no voy a entrar en profundidad por temas de tiempo, pero los embeddings, por ejemplo, aquí tenemos la tabla, agregamos los embeddings, que es básicamente un array, un vector con n cantidad de números que representan la cadena de texto que nosotros podríamos tener. En este caso, por ejemplo, summary, tenemos el texto que nosotros conocemos y luego tenemos los embeddings. Los embeddings son generados para que nosotros, para que podamos hacer consultas de tipo semánticas. Entonces, en esta consulta de SQL, ya estamos implementando eso. De hecho, no necesitas un supermodelo para poder hacer consultas semánticas, por ejemplo, con Postgres. En este caso, por ejemplo, tenemos una función que le pasamos una cadena de texto que dice besa y assistant. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Esta función toma el texto, lo va a convertir a un embedding, o sea, a un vector, y lo que va a hacer es devolver ese vector y va a consultar con los datos que tengamos. Y le estamos diciendo que devuelva un límite de 10. Entonces, ahí ya estamos obteniendo mejores resultados. Y con esto lo podemos lograr con una extensión de Postgres llamada pgvector. Para utilizar pgvector, básicamente habilitamos la extensión. Esta ya viene por defecto en la versión 17, 18 en adelante.
Entonces, una vez la habilitamos, pues si queremos guardar nuestros embeddings en la base de datos, ya podemos utilizar, por ejemplo, esa función y le pasamos el número, ese número dependiendo del modelo que vamos a utilizar para generar esos embeddings, porque hay distintos modelos que podemos utilizar en IA. Tenemos modelos que generan embedding, modelos que pueden hacer multitareas, como les conocemos, Gemini, los de OpenAI, que podemos pasarle cualquier información y él nos va a devolver. También que generan imágenes y así. Entonces tenemos modelos específicamente que generan este vector. Ahora, con esto ya nos ahorramos la necesidad de utilizar otra base de datos. Anteriormente utilizábamos una base de datos vectorial, como lo podía hacer Pinecone o Elasticsearch, que nos resolvía ese tema, pero se vuelve complicado cuando ya escalamos, porque de alguna manera esos datos tienen que estar sincronizados. El embedding, por ejemplo, el embedding lo vamos a generar cuando guardamos los datos en la base, en la tabla. Entonces, siempre tiene que estar sincronizado. ¿Qué pasa si el usuario cambia algo del campo name? Entonces, debemos de generar nuevamente el embedding. Entonces, tener sincronizada esa base de datos, pues puede ser un problema. O también de costos de infraestructura. Entonces, ya podemos utilizar nuestra misma base de datos que utilizamos todo el tiempo para almacenar estos vectores. Y no vamos a tener problemas de rendimiento. Ahora, ¿cómo generamos estos embeddings? Para hacerlo, podemos utilizar la API, por ejemplo, de OpenAI. Básicamente hacemos un curl a la barra embeddings, le pasamos nuestro token, obviamente, y el input va a ser el texto que nosotros queremos convertir al embedding, y luego le pasamos el modelo, dependiendo, hay modelos mejores, y así, hay modelos que pesan más, pesan menos, y así. Entonces, dependiendo de qué modelo quieras utilizar, y luego te va a devolver como resultado ese embedding. También podemos utilizar Oyama. Oyama es un proyecto muy popular. Aquí vamos a ver. Oyama es este proyecto en el cual nosotros podemos ver diferentes modelos que son de código abierto, por ejemplo, los últimos modelos, DeepSeek, Gemma. Entonces nosotros podemos descargarnos. Básicamente vamos a correr un contenedor de Docker, por ejemplo, y eso lo que va a hacer es exponer una API. Esta también es compatible con la API de OpenAI, así que lo podemos utilizar para generar los embeddings. Ahora, ¿qué es PII? PII es una extensión de Postgres. ¿Cómo la instalamos? Bueno, primero utilizamos Python, hacemos pip install PII, instalamos esa herramienta y luego la podemos utilizar en nuestra línea de comandos. Decimos PII install -d y le pasamos la conexión a la base de datos. ¿Qué va a hacer esto? Va a instalarla. Ahora, esto lo que nos permite es que podamos instalarla en cualquier base de datos de Postgres. Por ejemplo, si tú tienes el contenedor de Postgres o también estás utilizando el contenedor creado por el equipo de Timescale, que también que son los mismos creadores de esa extensión. Por ejemplo, la base de datos de AWS y así. Entonces, no importa en qué base de datos, simplemente te conectas y se instala todo lo que necesitas. Y luego ejecutas la sentencia SQL, que lo que va a hacer es habilitar la extensión. Ahora, ¿qué características tiene PII? Bueno, nos permite hacer RAG o RAG, que es Retriever Augmented Generation. Esto básicamente lo que nos permite es que si usamos un modelo, un LLM, básicamente nosotros podemos hacer primero la búsqueda semántica, que son los datos de nuestra base de datos, y luego lo podemos combinar con un modelo que ya conocemos, por ejemplo, en Llama,
un modelo creado por Meta. Entonces, le podemos pasar los datos que nosotros tenemos en nuestra base de datos y podemos combinarlo más el poder que ya tiene o el conocimiento que tiene el modelo que estamos utilizando. Entonces, ahí ya estamos haciendo el tipo RAG y eso básicamente lo que va a hacer es devolverte mejores resultados basados en la información que tú tienes o el contexto que le pasas al modelo. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Bueno, ahí dice Tiger Data, que son los creadores de la extensión. Ellos tienen también su propia nube. Entonces, bueno, yo le digo Timescale, pero en realidad ahora es Tiger Data, porque hace como un mes cambiaron todo el tema de branding. Entonces ahora ya se llaman Tiger Data. Puedes utilizarlo. Y básicamente ellos son los creadores de esta extensión y también pues tienen su propio contenedor. O sea, podemos utilizar su propia base de datos, que sería open source, la podemos descargar y podemos utilizarlo. Ahora, hoy en día se están más enfocando, ellos se están enfocando más en IA, pero anteriormente estaban enfocados más en el tema de monitoreo, de analíticas. Entonces, si utilizas la base de datos de ellos, vas a tener mayor rendimiento en temas de analíticas. Por ejemplo, si quieres guardar logs de Internet de las Cosas, quieres guardar logs de Prometheus o algo por el estilo que son analíticas, y al consultar con ellas vas a tener mejor rendimiento. Entonces es como utilizar Postgres pero con superpoderes. Entonces ellos son los creadores de esa extensión. Por supuesto es de código abierto, ellos lo han dicho abiertamente pues de que es de código abierto, así que pueden ver el repositorio de la extensión y ahí van a ver mayor información. Vamos a ver, aquí les voy a mostrar, solo colocan PAI GitHub y esa es la extensión que estamos utilizando. Aquí pueden ver el logo y lo demás. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Simple, no nos complicamos, tenemos nuestra base de datos, vamos a correr un nuevo contenedor. Este contenedor se llama Vectorizer Worker. ¿Qué es lo que va a hacer este contenedor? Este contenedor lo que va a hacer es que le vamos a pasar la conexión de nuestra base de datos y este lo que va a hacer es que va a estar escuchando los cambios de nuestra base de datos. Si alguien escribe en nuestra tabla, él va a escucharlo y lo que va a hacer es añadir en una cola ese proceso para él poder generar ese embedding. Entonces, si alguien actualiza algo en algún campo o agrega nuevos datos o los elimina, él va a hacer todo el proceso por nosotros. Él va a eliminar el embedding, lo va a generar nuevamente. Entonces, él va a tener una cola. Ahora sí, ¿qué pasa si ese contenedor se nos cae? Bueno, este no tiene ningún problema, es tolerante a fallos, así que se vuelve a conectar a la base de datos, él va a ver que hay un cambio en los datos y él los va a generar nuevamente. Entonces, este va a estar actualizando todo el tiempo, va a estar sincronizando el vector por nosotros. Luego tenemos Oyama, que lo que nos va a permitir es que él va a consultar a la API de Oyama en un contenedor de Docker y lo que va a hacer es eso, generar el embedding, o también si queremos usar algún modelo, DeepSeek, Llama, alguno de OpenAI y así. Entonces, eso es lo que va a hacer. También podemos utilizar directamente la API de OpenAI, simplemente le pasas el token como variable de entorno y ya pues puedes utilizar funciones para este. Ahora, también nos permite generar embedding con documentos, que esto es muy utilizado hoy en día. Para esto, vamos a crear una tabla, por ejemplo, puede ser documentation. Tenemos los campos normales, ID, title, pero debemos de agregar un nuevo campo. Este campo puede llamarse de diferente manera, pero por temas prácticos, le llamamos file-URI. Este campo, ¿qué es lo que va a tener? Va a guardar la dirección del documento. En este caso, le podemos pasar
Si queremos utilizar un documento local, agregamos un volumen al contenedor, o sea, una carpeta, y ya él va a poder leer esos documentos de esa carpeta. Pero obviamente, pues, cuando estamos en un proyecto que escala, vamos a utilizar algún storage en la nube, así que podríamos utilizar S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage y así. Entonces lo que hacemos es guardar esa URI de S3 para que él pueda leer ese archivo. Entonces podemos utilizar estos archivos locales, Amazon S3, podemos usar incluso hasta FTP, y también si ponemos una API, esa envía archivos, podemos pasarle la dirección HTTP que nosotros tengamos. Ahora, ¿cómo configuramos ese vectorizer? Cuando nosotros tenemos la tabla normal, la tabla común con todos nuestros datos, básicamente le vamos a decir que de nuestra tabla documentation, luego le decimos el campo en donde se encuentra el archivo, y luego tenemos temas de parseo, luego chunking, que es lo que va a hacer es partir ese texto para poder crear ese vector. Luego le pasamos el modelo, en este caso vemos que estamos usando una función de OpenAI, pero también podemos utilizar de Oyama. Le decimos el modelo que vamos a utilizar. Si vamos a usar S3, le podemos pasar la variable de entorno, y así para cada storage que nosotros podamos utilizar, vamos a tener que definir las variables. Y aquí les dejo el repositorio por si quieren escanear. Es el ejemplo que vamos a ver hoy. Y aquí se los dejo. Aquí les dejo paso a paso cómo poder utilizarlo. En este caso no configuré un cluster de Kubernetes. Consideré que no es necesario para un ejemplo. Entonces tenemos aquí un Docker Compose y ya pueden seguir los pasos del proyecto. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos. Bien, aquí tenemos simplemente 3 contenedores, la base de datos. En este caso, vemos que no estoy usando la de Postgres específicamente, pero la puedo utilizar. En este caso, esta es una versión que ellos proponen. Básicamente tienen muchas cosas que extienden a Postgres, así que decidí utilizarla, pero puedes utilizar una base de datos de Postgres nativa sin nada prácticamente. Luego el vectorizer, le definimos la imagen, luego le pasamos la conexión a la base de datos y le pasamos el host de Oyama, y luego definimos el contenedor de Oyama, que en este contenedor de Oyama le he hecho algunos cambios a la imagen original. Bueno, aquí estoy creando una nueva imagen. Esto porque cuando corremos el contenedor de Oyama, por defecto no nos instala los modelos que queremos utilizar. Entonces, para esto, aquí definido en un nuevo Dockerfile, le digo que vamos a utilizar la versión de Oyama. Luego tenemos aquí vamos a correr este script, y este script lo que va a hacer es que va a descargar los modelos. Aquí yo puedo decirle qué modelos quiero que haga pull, y en este caso pues solo estoy utilizando 2 modelos, este de Nomic Embed Text, que es el que va a generar los embeddings, y Llama 3.2, que es el LLM que voy a utilizar para hacer la técnica de RAG. Y luego pues, luego que me avise que todo ha ido bien, aquí por temas prácticos ya corrí todo. Entonces aquí podemos ver que prácticamente él cada 10 segundos, aquí lo dejo, quiero mostrar, cada 10 segundos él va a estar verificando si hay algo, si tiene tareas en cola para crear ese embedding. Entonces aquí le voy a mostrar en este editor. Aquí ya me he conectado a la base de datos.
Y aquí tenemos diferentes esquemas. Tenemos el esquema public, luego tenemos AI, que son todas las funciones. Cuando nosotros instalamos la extensión, se nos van a instalar todas estas funciones que utiliza esa extensión. Entonces, aquí pueden ir viendo todo lo que necesita para que lo podamos utilizar, todo el tema de Oyama y así. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Bien, tenemos acá. Entonces, podemos verificar si la extensión está instalada. Luego, nuestro paso 2 sería crear una tabla. Por ejemplo, aquí tenemos biografías y vamos a guardar lo normal. Tenemos el ID, el nombre, la fecha, el contenido que va a tener de esa biografía. Y luego, por ejemplo, podemos añadir biografías. O sea, aquí añadió la de Stephen Curry y la de LeBron James. Entonces, tenemos estos datos. Esto se está guardando en la tabla. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos los dos datos, las dos biografías en nuestra tabla. Ahora, definimos el vectorizer. Le decimos, de nuestra tabla de biografía, quiero que generes el embedding del campo content. También lo podemos cambiar, esto es bien customizable. Le podemos decir, pues, que si queremos utilizar más de un campo, entonces, por ejemplo, le puedes concatenar título, fecha y el contenido. Entonces, lo puedes modificar a tu manera. En este caso, solo nos va a generar de un solo campo, que sería content. Luego le definimos qué modelo vamos a utilizar para generar ese embedding, que va a ser Nomic Embedded Text. Y luego le decimos el destination. El destination va a ser la tabla que va a contener esos embeddings. Entonces, una vez corremos eso, lo que va a hacer es generarnos esa información. Y como ven, aquí nos ha creado los chunks, tenemos toda la información que ha sido cortada para generar el embedding. Y aquí podemos ver ese vector. Entonces aquí tenemos el vector que representa pues lo que está en el chunk, el texto, la cadena de texto que nosotros conocemos. Entonces, una vez tenemos eso, podemos hacer la búsqueda semántica. Por ejemplo, primero le decimos, por ejemplo, who is Stephen Curry, le decimos quién es Stephen Curry, y él me va a devolver, va a hacer la búsqueda semántica y me va a devolver un límite de 10 resultados. Ahora, con esos resultados, yo ya puedo puedo utilizar el RAG. Entonces, aquí ya tengo la función. Esta función se llama Generate RAG Response, que es una consulta SQL, como vemos. Hacemos la consulta para obtener los resultados más relevantes basados en el prompt que nosotros le vamos a pasar. Y luego le definimos al modelo esa información. Entonces aquí lo estoy configurando. Vemos que estamos utilizando llama. Y le digo que básicamente me devuelve la información, pero que si no tiene suficiente contexto para las consultas que nosotros queremos hacer, pues que nos lo diga, que no tenemos suficiente contexto. Por ejemplo, si ahorita le pregunto quién es Chema Alonso, pues no hay nada en nuestra base de datos, entonces él no tiene información relevante para darnos acerca de esa persona. Entonces, una vez tenemos nuestra función SQL, o sea, aquí lo bueno de SQL es que ya nosotros podemos meter lógica de negocio. Por ejemplo, aquí podemos tener resultados, pero al ser una consulta SQL podemos agregarle más filtros. Incluso podemos decirle que queremos traer resultados basados en el ID del usuario, por ejemplo. Entonces ya estamos agregando lógica que ya tenemos en nuestra misma base de datos. Entonces, una vez que ya lo tenemos, ejecutamos esa función, y esta función, al ejecutarla, esta función SQL ya nos devuelve la información. Y aquí tenemos la respuesta, General Response, y me devuelve el resultado. Ahorita no me va a responder
rápido. Eso es porque mi computador pues no es el mejor y tampoco tiene GPU, así que tienen que tenerlo en cuenta que cuando utilizan Uyama, si tienen GPU, pues eh, va a ser mejor. Va a tener mucho más rápido la consulta. Y nada, con esto ha sido todo. Si quieren el repositorio, aquí se los dejo. Pueden escanear ese código QR y pueden correr el ejemplo. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención prestada.